Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Devani Amelie Villalobos Pérez, pertenezco al grupo de 6A y les hablaré sobre las 17 reglas del bádminton, ya que cada una de las reglas que veremos enseguida son muy importantes. Empezamos con la primera, pista y su equipamiento. La pista debe ser un rectángulo trazado como en el diagrama A. Según las medidas indicadas, las líneas deben de tener un ancho de 40 milímetros. La pista de bádminton para los jugadores en sillas de ruedas debe ser tal como se indica en el diagrama D y E, respectivamente. La pista de bádminton para los jugadores de clase de pie que juegan en medida pista debe ser como se indica en el diagrama F. Las líneas deben de ser fáciles de distinguir y preferentemente en color blanco o amarillo. Todas las líneas son importantes para la área que determina, así como los postes deben de ser de unos 55 metros de alto sobre la superficie de la pista. Deben ser lo suficientemente firmes para que permanezcan verticales y mantengan la red tirante como se estipula en la regla 1.10. Los postes deben de ser colocados en las líneas laterales del juego de dobles, como se indica en el diagrama A. Independientemente de que se jueguen individuales o dobles, los postes o sus soportes no deben extenderse hacia el interior de la pista. Aquí estamos viendo en el diagrama E y D, ya que la pista de juego y servicios para el juego individual de la clase en sillas de ruedas indica la área de juego en el color gris y el área de saque en el color negro. La pista de juegos y servicios para el juego de dobles de las clases en sillas de ruedas. En el diagrama F, pista de juegos y servicios para el juego de las clases de pie que juegan en media pista. El resto de las clases de pie jugarán con el terreno estándar diagrama A para los individuales y dobles. Aquí estamos viendo la cancha y las medidas de cada una de las esquinas verticales y laterales, ya que la red debe estar hecha de cuerda fina de color oscuro y del mismo grosor que una malla no menor de 15 milímetros ni mayor de 20 milímetros. La red debe tener 760 milímetros de anchura y al menos 6.1 metros de largo. La parte superior de la red debe estar bordeada con una cinta blanca de 75 milímetros, doblada por la mitad sobre una cuerda o un cable que pase a través de la cinta. Esta cinta descansa sobre la cuerda o el cable. La cuerda o el cable debe ser suficientemente tamaño y peso para que se estire con firmeza a ras de la superficie de los postes. La distancia desde la parte superior de la red a la superficie de la pista debe ser de 1524 en el centro de la pista y 1,55 metros sobre la línea de banda para el juego de dobles. No debe haber ningún espacio entre los extremos de la red y los postes. Si es necesario, toda la anchura de la red debe ser atada al poste en los extremos. Segunda, vamos con los volantes. El volante puede estar fabricado con materiales naturales o sintéticos, sea cual el material utilizado para el volante. Las características del vuelo deben ser similares a los volantes con plumas naturales y una base de corcho cubierta con capa delgada del cuero. Aquí como estamos viendo enseguida las imágenes de cómo debe de ser el volante. El volante de pluma natural. El volante debe tener 16 plumas fijadas a la base. Las plumas deben tener una longitud uniforme de entre de 62 a 70 milímetros, desde la punta hasta el final de la base. Las puntas de las plumas deben formar un círculo de 58 a 68 milímetros de diámetro. Las plumas deben de estar aseguradas firmemente con un hilo u otro material apropiado. La base debe tener de 25 a 28 milímetros de diámetro y al final redondeado. El volante debe pesar de 474 a 550 gramos. El volante de pluma sintética. La falda o simulación de las plumas en materiales sintéticos reemplaza las plumas naturales. La base se describe en la regla 2.25. Las medidas del peso deben ser de las reglas 2.2 o 2.2.3 y 2.2.6. Sin embargo, dada la diferencia del peso específico y el comportamiento de los materiales sintéticos en comparación con lo de las plumas, una variación de esta del 10% es aceptable.
Con tal de que no haya variación en el diseño general, velocidad y vuelo del volante, se pueden modificar las especificaciones anteriores con la aprobación y la asociación participante interesada. En los lugares donde se condicionan atmosféricas debido a la altitud o el clima hace que el volante normal no sea apropiado, o si existen circunstancias especiales que de alguna manera lo hagan necesario en beneficio del juego. Seguimos con la prueba de velocidad del volante. Para probar un volante se emplea un golpe de mano baja que hace contacto con el volante encima de la línea de fondo. El volante debe golpearse en un ángulo específicamente ascendente y en dirección paralela a las líneas laterales. Un volante de velocidad correcta debe caer a no menos de 530 milímetros y no más de 990 milímetros de la línea de fondo opuesta de tal como indica el diagrama B. Aquí estamos viendo el diagrama B, que el cuadro de saque derecho, que son de 40 milímetros. 40 milímetros a no más de 950 milímetros. Seguimos con la raqueta. Aquí estamos viendo la raqueta y los nombres de cada área. Aquí estamos viendo que el de mango es la palita donde lo agarras, la garganta, que es donde está la curva, la cabeza es donde están las áreas de las cuerdas. La raqueta debe conformar con una estructura que no exceda de los 680 milímetros de largo y 230 milímetros de ancho. Las partes de una raqueta se describen en las reglas 4.1 a 4.1.5 y están ilustradas en el diagrama C. El mango es la parte por lo que el jugador debe agarrar la raqueta, principalmente. El área de las cuerdas es la parte de la raqueta con la que si extiende un jugador va a golpear el volante. Al momento que lo agarras, lo golpeas. La cabeza rodeada es la área de las cuerdas. El palo conecta el mango con la cabeza igual que la regla 4.1.5. La cruceta, si la hay, conecta el palo con la cabeza. Seguimos con el equipo apropiado. Cumplimiento de normas, la Federación Mundial de Bádminton decide toda cuestión sobre si la raqueta, volante, equipo o prototipo que se use para jugar el bádminton cumple la normativa. Tal decisión debe ser comprendida por iniciativas de la BVF o a la solicitud de cualquier parte con un interés en este aspecto, incluidos cualquier jugador, personal técnico, fabricante de material o asociación miembro participante o miembro de esta. Equipamiento adicional para bádminton. En el para bádminton, una silla de ruedas o muletas pueden ser utilizadas, así como lo estamos viendo en las imágenes. El cuerpo del jugador puede ser fijado de la silla por una banda elástica. La silla puede estar equipada con una rueda posterior que puede extenderse más allá de las ruedas principales. Los pies del jugador deben estar sujetos a los reposapiés de la silla. Seguimos con el sexto. El sorteo. Antes de que comience el juego se realizará un sorteo y el lado ganador tomará la decisión sobre la norma específicamente en la regla 6.1.1 o 6.1.2. Sacar o recibir primero, empezar un jugador en un lado de la pista o el otro. El lado que permite el sorteo debe entender elegir opción que quede. Aquí como vemos en la imagen, es lo principal de un sorteo. Del que gana es el que empieza. Seguimos con el tanteo. El partido se jugará al mejor de 3 juegos a menos que se haya acordado de otra. El lado que primero gane 21 puntos ganará un juego, excepto lo estipuló en la regla 7.4 y 7.5. El lado que consiga un tanto sumará un punto de su tanteo. Uno de los lados gana el punto cuando el oponente comete una falta o el volante deja de estar en el juego porque toca la superficie contraria. Si en el tanteo se empata a 20, el lado que primero consiga alcanzar una diferencia de 2 puntos ganará el juego. Si en un tanteo se empata a 29, el lado que consiga el punto número 30 ganará el juego. El lado que gane un juego sacará primero en el siguiente juego. 8. Cambio de lado. Los jugadores deben de cambiar de lado al final del primer juego. Al final del segundo juego, si existiera un tercero. En el tercer juego, cuando uno de los lados alcance 11 puntos, si los jugadores no cambian de lado conforme
a lo estipulado en la regla 8.1 deberán hacerlo tan pronto como se detecte el error y el volante no esté en juego, el tanteo quedará como está. Es muy importante cambiar de lado al principio del partido. Saque o servicio. En un saque correcto, ningún lado debe retrasar indebidamente el saque. El servidor y el receptor deben estar colocados dentro de los cuadros del saque diagonalmente opuestos sin tocar las líneas de banda de estos cuadros de saque. Aquí, como estamos viendo en la imagen, así se debe de sacar específicamente en cada juego. Parte de los pies tanto del servidor como el receptor tienen que estar en el contacto con la superficie de la pista en una posición estática desde el comienzo del saque de la regla 9.2 hasta su finalización de la regla 9.3. La raqueta del servidor debe golpear inicialmente la base del volante. El volante debe estar por debajo de la cintura del jugador en el instante del ser golpeado por la raqueta. La cintura debe ser considerada a una línea imaginaria que rodea al jugador de la altura de la última costilla. En el momento que golpear el volante, el mango de la raqueta debe apuntar hacia abajo. Aquí, en el momento de golpear el volante, el mango de la raqueta debe apuntar hacia abajo. El volante debe proyectarse hacia arriba de la raqueta y el servidor de tal forma que pase por encima de la red si no es interceptado y caiga en el cuadro del saque del receptor. Una vez comenzando el saque, el movimiento de la raqueta del servidor debe continuar hacia adelante hasta que se complete el saque. Cuando los jugadores en la posición, el primer movimiento hacia adelante de la cabeza de la raqueta del servidor es el principio del saque. Se considera falta si el servidor trata de sacar y no golpear el volante. El saque se considera realizado cuando una vez comience la regla 9.2 y el volante es golpeado por la raqueta del servidor. Cuando lo intenta sacar, el volante cae en el suelo. El servidor no debe servir antes de que el receptor esté listo, pero se considera que el receptor está listo si trata de volver el saque. Juegos individuales. Muy importante esta regla. Zona de saque de recepción. Los jugadores deben de sacar y recibir en estos respectivos cuadros de saque de derechos cuando el servidor no ha ganado ningún punto o ha conseguido un número de puntos para en el juego. Los jugadores deben de sacar y recibir en sus respectivos cuadros de saque izquierdos cuando el servidor ha ganado un número de puntos impar en el juego. En la clase de para bádminton, que juegan en media pista, el servidor y el receptor recibirán y sacarán en sus respectivos cuadros de saque. Orden de juego y posición en la pista. Es muy importante tener un orden y tener un buen golpe de golpear el volante. Ya para que durante un punto el servidor y el receptor golpearán el volante alternativamente desde cualquier posición de su lado de la red hasta que el volante deje de estar en una regla en la 15. Puntuación y servicio. Si el servidor gana la jugada en la regla 7.3, sumará a un punto a su tanteo y sacará de nuevo desde del otro lado de la pista. Si el receptor gana una jugada, sumará un punto en su marcador y comenzará a sacar. Juegos dobles. Zona de saque y recepción. El jugador del lado servidor sacará desde el cuadro de un saque derecho, cuando el lado servidor no ha apuntado o ha ganado un número de puntos para en el juego. Hay que estar muy bien ubicados al momento de comenzar el partido. El jugador del lado servirá a sacar desde el cuadro desde saque izquierdo cuando el lado servidor ha ganado un número de puntos impar en el juego. El jugador del lado receptor que hubiera sacado el punto permanecerá en el cuadro de saque desde el que sacó. Al contrario, el patrón contrario será aplicado a su compañero. El jugador situado en el cuadro de saque diagonalmente opuesto al del servidor será el receptor. Los jugadores no cambiarán sus respectivos cuadros de saque hasta que ganen teniendo ellos el servicio. Así como lo estamos viendo en la imagen, no se mueven ni cambian, están parejos. El servicio en cualquier turno de saque debe desarrollarse de acuerdo con la puntuación del lado que sirve, excepto en el completamiento en la regla. Orden de juego y posición en la pista. Como lo vimos anteriormente, tras devolver el servicio, cualquier jugador del lado servidor y cualquier jugador del lado receptor puede golpear alternativamente el volante hasta que el volante deje de estar en el juego.
Tras devolver el servicio, el jugador no podrá golpear el volante desde cualquier posición en su lado de la red. Muy importante, el receptor será el único que podrá devolver el saque si el volante toca golpear al compañero al receptor. Se considera falta y el lado servidor ganará el punto. Puntuación y servicio. Si el lado servidor gana la jugada, el recibirá un punto. El servidor volverá a servir entonces desde el cuadro de saque contrario. Si el lado receptor gana la jugada, conseguirá un punto. El lado receptor pasará entonces a ser lado servidor. Secuencia de servicio. En cualquier juego el derecho pasará consecutivamente. El servidor inicia que comienza el juego desde el cuadro de saque derecho. Al jugador que primero recibió el saque que se encuentra en el cuadro de saque corresponderá al atento de dicho lado, y así sucesivamente. Cualquier jugador del lado ganará, sacará primero en el siguiente juego, y cualquier jugador del lado perderá, puede recibir. Errores en el servicio. Se ha producido un error en el servicio cuando un jugador ha sacado o recibido fuera del turno. Ha sacado o recibido el cuadro de saque incorrecto. Aquí en la imagen estamos viendo que el jugador está haciendo mal el saque. Si se ha descubierto un error en el servicio, el error debe ser corregido y el marcador existente se mantendrá. Las faltas. Se hará una falta si el saque no es correcto. Si durante el servicio el volante queda atrapado en la red y se mantiene suspendido de ella. Después de pasar por encima de la red queda atrapada en ella. Es golpeado por el compañero del receptor. Si durante el juego el volante cae fuera de los límites de la pista, no sobre ni dentro de los límites. No pasa por encima de la red entre los postes. Toca el techo o las paredes laterales. Toca el cuerpo o ropa del jugador. En badminton, las sillas de ruedas o la muleta se considera parte del cuerpo del jugador. Todas estas son las faltas. Queda retenido si se mantiene la raqueta y a continuación se lanza durante la ejecución de un golpe. Es golpeado 2 veces seguidas por el mismo jugador si bien un volante que golpea la cabeza y el área de cuerdas de la raqueta en un solo golpe no debe ser considerado falta. Si mientras que el volante esté en juego, un jugador toca la red o sus soportes con la raqueta, el cuerpo o la ropa e invade las pistas del oponente por encima de la red con la raqueta o cuerpo, excepto si el jugador sigue el volante con la raqueta por encima de la red en el transcurso de la cuya posición inicial del golpeo del volante se encontraba el lado atacante. Si mientras que el volante está en juego, un jugador toca la red o soportes con la raqueta, el cuerpo o la ropa. Invade la pista oponente por debajo de la red con la raqueta o el cuerpo de tal forma que distrae o obstaculiza a un oponente. Muy importante, si durante el juego un jugador deliberadamente distrae a su oponente de la forma que sea, por ejemplo, mediante la realización de gestos o gritando, en el bádminton, en sillas de ruedas, si en el momento de golpear el volante ninguna parte del tronco del jugador está en contacto con el asiento de la silla. Si durante el juego el jugador toca el suelo con cualquier parte de sus pies, será falta. Las repeticiones. Una repetición podrá ser indicado por el árbitro o un jugador. Si no hay árbitro para el juego, debe ser una repetición sí. Si el servidor saca antes de que esté listo el receptor, si durante el saque comete una falta al mismo tiempo el receptor y el servidor. Si después de ser devuelto el servidor, el volante queda atrapado en la red y suspendido sobre ella. Después de pasar por encima la red queda atrapado de la misma. Si se le impide la visión en un juez de línea y el árbitro no puede tomar una decisión, ocurre cualquier acontecimiento imprevisto o fortuito. Cuando ocurre una repetición, el juego desde el último saque no será contabilizado y el último jugador que sirvió sacará otra vez. Volante fuera de juego. Un volante no está en juego cuando golpea la red o un poste comienza a caer hacia la superficie de la pista del jugador que golpea. Golpea la superficie de la pista. Ha ocurrido una falta o una repetición. Aquí como estamos viendo en la imagen que está el volante fuera de juego, que no está en la línea adecuada. Juego continuo, mala conducta, castigos. El juego deberá ser continuo desde el primer saque hasta que concluya el partido, excepto los permitidos en las reglas. Descansos.
En todos los partidos se permitirá un descanso que no exceda de 60 segundos durante cada juego cuando un lado alcance 11 puntos, que no exceda de los 120 segundos entre el primero y el segundo juego. Entre el segundo y el tercer juego en los partidos televisados, el juez de árbitro decidirá antes del partido que los descansos recogidos en la regla 16.2 que vimos atrás son obligatorios o no de una duración estipulada. Suspensión de juegos. Cuando se requiere por unas circunstancias ajenas a la voluntad de los jugadores, el árbitro puede suspender el juego por el periodo que considere oportuno. Si se suspende el juego, el tanteo quedará como este y el juego se reanudará desde este punto. En circunstancias especiales, el juez de árbitro podrá pedir al árbitro que suspenda el juego. En bádminton, en sillas de ruedas, la reparación del equipamiento adicional debe considerarse una situación excepcional. Retraso de juego. Bajo ninguna circunstancia se retrasará el juego para permitir que un jugador recupere sus fuerzas o aliento o para recibir consejos. El árbitro será el único que decidirá el retraso del juego. Instrucciones de abandono de la pista. Muy importante, solo se permitirá a un jugador recibir instrucciones durante un partido cuando el volante no esté en juego. Ningún jugador abandonará la pista durante un partido sin el permiso del árbitro excepto durante los descansos descritos. En bádminton, en sillas de ruedas, un jugador puede ser autorizado a salir de la pista, pasar un tiempo adicional para realizar un cateterismo. El jugador debe ser acompañado por un juez árbitro. Un jugador no podrá retrasar ni suspender el juego deliberadamente, modificar o manipular el volante para alterar su velocidad y vuelo, comportarse de manera ofensiva o ser culpable de conducta antideportiva o aquello prohibido por las reglas del bádminton. Administración de infracciones. El árbitro aplicará las reglas del bádminton al siguiente modo, emitiendo una advertencia hacia las partes causantes de la ofensa, amonestando a las partes causantes y si ha sido advertida previamente, ambas faltas de un mismo lado deben ser consideradas una ofensa persistente o retirada, o en caso de ofensa flagrante, o si la mala conducta persiste, el árbitro debe informar inmediatamente al juez que tiene la capacidad de descalificar a la parte ofensora del partido. Ya con esto concluimos las 17 reglas, que son los jueces oficiales de campo y reclamaciones. Aquí principalmente debe de haber un juez, que ese juez es el que está todo viendo y él sabe si marca cada corrección o no. El juez de árbitro está totalmente encargado del torneo o de la prueba de la que un partido forma parte. El árbitro, al ser nombrado, será a cargo del partido de la pista y sus alrededores inmediatos. El árbitro será encargado de informar al juez árbitro. El juez de saque debe ser señalado de las faltas de saque que cometa el servidor cuando ocurra. El juez de la línea debe indicar si un volante ha caído dentro o fuera de la línea que ha sido designada. Cualquier decisión oficial será definitivamente en lo referente a aquellos asuntos en lo que cada parte sea responsable, excepto si, en una opinión del árbitro, hay una duda razonable de que un juez de la línea ha cometido claramente un error. El árbitro entonces debe contradecir la decisión de la línea. El sistema de revisión instantánea está siendo utilizada. El juez árbitro podrá modificar la decisión sobre cualquier línea. Un árbitro debe cumplir hacia las reglas del bádminton y en particular señalar una falta o una repetición en caso de que se produzcan. Asegurarse que los jugadores y espectadores estén informados del desarrollo del partido. Si no se ha nombrado otro oficial de la pista, asegurarse de que el resto de tareas son llevadas a cabo. Si una jugada no es vista por el oficial designado, el árbitro debe tomar una decisión o repetir el punto. Anotar e informar al juez árbitro todas las secuencias relativas. Llevar al juez árbitro cualquier apelación sobre sus cuestiones de reglas que no haya sido satisfechas. Tales apelaciones se deben de hacer antes de que se haya el saque siguiente, o si ha sido al final del juego antes de que haya dejado la pista el lado que apela. Aquí estamos viendo unas fotos de las investigaciones que hice basadas en YouTube de cada una de las reglas que mencioné. Me pareció muy importante ya que aprendí mucho de las reglas mencionadas. Me apoyo principalmente en este video
Esta materia me parece muy importante ya que me gustaría practicar mucho el bádminton, ya que es un deporte muy importante para cada uno de nosotros.